Muchas gracias por tomarse el tiempo de esta capacitación y bueno, pues una muy interesante ponencia y con un foro interesantísimo, ¿no? Entonces vamos a darle inicio a nuestra capacitación de auditorías electrónicas, la importancia del expediente electrónico digital, y aquí tenemos a tres personalidades del comercio exterior que voy a permitir presentar poco a poco: a nuestro amiguísimo Jorge, a Mario y a José Carlos. La verdad, un honor tenerlos aquí en este foro. Me voy a permitir leer los currículums, si me permiten, por favor. Licenciado Jorge Enrique Casa Martínez, licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Tecnológica de México, con posgrado en Administración de Operaciones Industriales por la Universidad Tecnológica de México. De 1992 a 2007 trabajó en Sistemas Dinámicos Internacionales, creadores de la base de datos DIA y programa de elaboración de impedimentos aduanales SAI, fase 3 y M3. Del año 2000 al 2007 se desempeñó como director de sistemas y durante los 2 últimos años también como director de comercialización. Él actualmente es socio, fundador y director general de IMAR Sistemas desde 2009, empresa enfocada al desarrollo de software con especialidad en comercio exterior. Su división es crear y desarrollar productos informáticos innovadores y que no existen en el mercado, así como ofrecer servicios de consultoría, auditorías electrónicas y reconstrucción de expediente electrónico. IMAR Sistemas cuenta con más de 1,600 empresas a nivel nacional a las cuales brinda servicio. Jorge, muchísimas gracias, y como sabemos eres un pionero del tema de la reconstrucción de documentos digitales, de pedimentos, todo eso. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Vic. Muy buenos días a todos. Gracias. Ahora tengo el honor de presentar al licenciado en Administración de Empresas, Mario Alberto Medrano Gallegos. Mario, muy buenos días. Socio fundador de Balsatori Consulting, firma de consultoría y servicios profesionales de comercio exterior, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica Latinoamericana, cuya formación ha sido enfocada como consultor especializado en gestión de control de inventarios para programa IMEX, garantías y certificaciones en materia de IVA e IEPS. Con más de 11 años de experiencia en el ramo, en el cual ha realizado más de 250 reconstrucciones de base de datos de diversos sistemas de control de inventarios, anexo 24, implementación de procesos de automatización de datos con más de 50 empresas. Creado un modelo de auditoría electrónica de control de inventarios, anexo 24, anexo 31, con más de 40 auditorías electrónicas con modelo propuesto. Project Manager en desarrollo de sistemas ETL y procedimientos de datos. Alberto, muchísimas gracias. Todo un especialista en la parte de reconstrucción y vamos, muy reconocido en el medio. Te agradecemos mucho, Mario. Buenos días. Buenos días, Víctor. Muchas gracias y buenos días a todos. Y José Carlos Nova Sánchez. José Carlos, otra vez un honor aquí tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu participación. Líder también en la parte de consultoría. Consultor en comercio exterior y aduanas, coach efectivo de impacto organizacional, modelo coactivo, consultor especializado en comercio internacional y aduanas. Su formación inicia en la firma Buffet Internacional, en donde se desempeñó como gerente del departamento de programas de fomento. Asimismo fue expositor en el Club de Comercio. Con la experiencia adquirida posteriormente formó parte de CESAJAL, fungiendo como jefe del Departamento de Comercio Exterior, lo que aportó a su experiencia a la parte operativa. Su crecimiento continuó en la firma E-Way como consultor senior en aduanas y comercio exterior, zona occidente, explorando la estructura operativa de una de las firmas denominadas Big Four. Lo anterior le otorgó las herramientas para iniciar el mundo del emprendimiento con la firma Escobar Carriendo y Asociados, debido al sueño de crear una firma que integre varios núcleos de negocios enfocados a la solución de comercio exterior y aduanas. Actualmente participa como socio fundador en la firma Pepper & Salt Global Trade Advisor, brindando los servicios de consultoría aduanal, coaching, consultoría en implementación de cadenas de suministros, búsqueda y localización de clientes y proveedores internacionales. Como creyente de que los cambios de la organización no siempre son posibles, desde el ámbito de la consultoría decidió complementar su desempeño con el coaching ejecutivo modelo coactivo, buscando mayor impacto en las organizaciones para lograr una verdadera transformación. Sin duda, mi estimado Carlos, un líder innato en la parte donde estás, y bueno, un consultor joven pero con muchísima iniciativa, un emprendedor muy importante.
Gracias, Carlos. Gracias, Víctor. Bienvenidos a todo nuestro auditorio. Pues sin más preámbulo, me presento Víctor de la Vega. Yo voy a ser vamos a ponerle así, el maestro de ceremonias. Aquí les voy a hacer las preguntas a todos, también de parte de Alex Bortolotti, que en un momento dado nos dará las palabras de cierre, pero bueno, le voy a presentar las preguntas, la forma que lo vamos a realizar, si todos están de acuerdo, obviamente. Las preguntas las vamos a ir canalizando con uno de los asesores, ¿no? Con el nivel de especialización, para que ellos a su vez vayan dando sus respuestas. Si están de acuerdo, podemos arrancar en esta dinámica. Muchísimas gracias. Pues empezamos. Este sería para Carlos. ¿Qué documento o qué documentos debe llevar dicho expediente cuando hablamos del expediente aduanero, Carlos? Ok, te digo, para llegar a contestar esta pregunta, me gustaría dar un poquito de antecedentes para comprender el día hoy, 12 de noviembre, pues estamos promoviendo este tema, ¿no? Como ustedes saben, en año 2012 entró Ventanilla Única de Comercio Exterior en junio del 2012. Por una cuestión de gobierno y salida del gobierno de licenciado Felipe Calderón, la ventanilla única se reguló a partir de BUCEM. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, teníamos una ley aduanera muy estructurada a la ley aduanera de 1994. Por cuestiones burocráticos, podríamos hablarlo, legislativos, mejor dicho, la entrada en vigor de BUCEM no se impactó directamente en la ley aduanera, se impactó en ciertas modificaciones en BUCEM, por lo cual los importadores y exportadores empezamos a trabajar el comercio exterior a través de esta plataforma. Fue un año después, en el 2013, ya con la entrada del licenciado Enrique Peña Nieto, donde se hace una reforma a la ley aduanera, la famosa reforma del 2013, en donde se le da presencia jurídica al tema de BUCEM, ¿no? Pero esta reforma en cuestión de BUCEM no marcaba ciertas obligaciones. Las obligaciones seguíamos teniéndolas a nivel reglas generales de comercio exterior, ¿no? Entonces, del 2013 hasta el 2018, noviembre del 2018, es cuando hay la última modificación o reforma a la ley aduanera, cuando entiende el legislador y por una cuestión de precisión jurídica, para dar mayor certeza jurídica a los actos de fiscalización por parte de la autoridad, es que se hace una nueva reforma en el 2018, integrando otra vez o dándole presencia jurídica a ventanilla única, pero ya marcando las obligaciones de integrar un expediente de comercio exterior de forma digital, ¿sí? Entonces, la pregunta, una de las preguntas que surge mucho en el mundo es ¿cuándo tengo la obligación o a partir de cuándo tengo la obligación jurídica de tener este expediente? Es a partir del 2018, de noviembre de la modificación, porque por ejemplo tenemos, y lo vamos a ver más adelante, ciertos artículos que nos mencionan dicha obligación. Antes del 2018 tenemos la oportunidad jurídica, de acuerdo a las obligaciones que nos marca la ley. Recuerden que la ley es la única que nos puede marcar una obligación directa para cumplir con el expediente digital. Tendríamos que estarlos integrando de forma todavía por esa posibilidad, ¿no? Entonces, esto solamente era un preámbulo para entender los tiempos, las modificaciones y qué documentos debe de llevar el expediente. Bueno, el expediente de comercio exterior lo debemos entender en primera instancia que nuestro marco jurídico fiscal es la autodeterminación, ¿sí? En función a que tanto el importador y el exportador en el pedimento se autodetermina las obligaciones inherentes al comercio exterior o al cumplimiento aduanal. Al momento de ver una autodeterminación, esta autodeterminación nosotros la realizamos en el pedimento de importación y exportación, con sus documentos satélites al pedimento que le van a dar certeza, vuelvo a repetir, a esa autodeclaración o autodeterminación
que tenemos nosotros como importadores y exportadores. Por lo cual, el primer documento que tiene que integrar el expediente es el pedimento de importación. ¿Sí? El pedimento de importación, es importante comentarles que no tiene que ser el pedimento completo que nos manda el agente aduanal. Recuerden que el pedimento completo solo es para efectos de revisión de lo que se está transmitiendo a la autoridad. El pedimento que ustedes tendrían que tener es la impresión simplificada del pedimento, modulada cuando se despache el procedimiento del documento de operación para despacho aduanero DODA. Entonces, primer documento, impresión simplificada del pedimento. Segundo documento, si es que despachamos con DODA, tenemos que tener el DODA. Aquí una precisión jurídica, el DODA no sustituye el pedimento. La única diferencia que vamos a tener es que al momento de despachar con DODA, pues no vamos a tener una impresión simplificada del pedimento modulada, porque ese pedimento no se presentó a despacho, sino que se presentó el pedimento, el DODA. Otro documento que tenemos que tener es la factura comercial, CFDI o documento equivalente, que el documento equivalente lo vamos a explicar más al rato, y anexos relacionados con el valor de las mercancías. Siguiente, el documento que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, el documento que compruebe la procedencia y el origen de las mercancías, el documento digital en que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera en garantía cuando aplique los precios estimados, el dictamen que avale el peso, volumen u otras características inherentes a la mercancía, nueva modificación, ¿sí? Y es importante a todos los que manejen o que importen y que la determinación sea con base a pesos o volúmenes, tienen que tener este dictamen, ¿no? Por supuesto, la manifestación de valor y sus anexos, y un documento que me atrevo a decir que los importadores no manejan mucho en su expediente es el archivo M. Es un documento, el documento de validación o comunicación de lo que se está transmitiendo la agencia aduanal con la autoridad, y este documento se le llama archivo M, que también tendría que estar integrado en el expediente. Además, los acuses generados por BUSEM, la digitalización de cada e-document. Si bien estos documentos, tanto archivo M como los acuses generados por BUSEM, no los tenemos marcados directamente en la ley, sí hay circulares que más adelante se las vamos a comentar, donde la autoridad nos invita a conservar estos documentos. Y por último, el COBE y el acuse transmitido a BUSEM. Estos documentos son los que, para efectos de fiscalización, son los que tendríamos que presentar para desvirtuar alguna facultad de comprobación. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante el comentario. A continuación le preguntaría a Mario. Perdón, por ahí se abre un micrófono. Quería complementar un poco todo esto. Creo que lo vamos a ver durante la plática, los documentos, que obtenerlos, pero sí, como comentaba Carlos, por experiencia propia en IMAR, sí, el tema del archivo de validación sí se vuelve un tema muy particular. Sí creo que debemos de enfatizarlo, como lo dice bien Carlos, y separarlo casi de todos los demás, porque es un archivo que no tiene su origen o no es posible obtenerlo mediante BUSEM, sino que es directamente del agente aduanal y es una cuestión técnica. Entonces, sí, fue una joya de las modificaciones a la ley del 36, fracción 5, donde agregan precisamente es esto, el archivo M o de validación, o hay quien lo conoce como el archivo juliano. Pero sí, creo muy válido, muy oportuno la aclaración de Carlos. Y sí, para el foro, pues aclarar que sí es algo, no es complicado, pero sí es algo que se tiene que trabajar con el agente aduanal, puesto que es la única manera en la que se puede obtener, a diferencia de muchos otros documentos que la plataforma BUSEM permite tener acceso a ellos. Es que quería agregar eso nada más. También hacer algún comentario adicional. Bueno, valdría la pena que ya se le pida a nosotros como agencia aduanal, así lo hacemos siempre, la captura ya desglosando el número de parte, ¿no? Para que ya se pueda retransmitir la información al consumo del anexo 24 y sea mucho más fácil.
Por ahí también una recomendación que siempre les hago, trabajar mucho en la parte de virtuales, ¿no? Con COVID, porque también ya tenemos toda la parte. Pero bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta, Mario, si me permiten. ¿En qué artículo se fundamenta, estimado Mario, la elaboración y resguardo del expediente electrónico y a partir de cuándo? ¿Tienes el mood, Mario? Listo, gracias. Listo. Sí, bueno, pues muchas gracias. Buenos días nuevamente a todos. Yo creo que todo esto parte desde el objetivo o el título de la presentación a las auditorías electrónicas. Yo creo que si lo simplificamos, el objetivo de las auditorías electrónicas hoy en día por parte de la autoridad tiene pues el fin de agilizar procesos, el facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de todos los medios electrónicos que existen hoy en día y pues obviamente evitar el uso de papel. Ahora, de entrada, a nuestra humilde opinión, pues es importante recordar que esta es una obligación, como bien comentó Carlos, de acuerdo a las reformas en la ley aduanera en el 2018, en el cual es una obligación para cualquier importador y exportador y que debe de considerarse como prioritario el cumplimiento en materia de comercio exterior. Y también hay que reconocer que hoy en día sigue siendo un gran reto a pesar de todos los medios electrónicos y todas las disposiciones que tenemos a nuestro alcance. ¿Sale? Donde vemos el fundamento en relación a la elaboración y resguardo, principalmente lo vemos en el artículo 6 y 59 de la ley aduanera. Como bien comentó Carlos hace un ratito, esto pues bueno, fue propuesto en junio del 2018, entró en vigor prácticamente en diciembre del 2018, en el cual el artículo 6 prácticamente se modifica y señala como obligación para que cualquier importador o exportador presente información o realice cualquier trámite ante la autoridad aduanera, debe hacerse o efectuarse a través del sistema electrónico aduanero mediante un documento electrónico o digital. Esto es muy importante recordarlo. Esto quiere decir que es una obligación de todos los contribuyentes presentar los documentos digitales y a su vez debemos de conservar todos los archivos electrónicos relacionados con cada operación. Esto, pues bueno, si nos basamos en el artículo 59, el cual nos indica el que se debe de formar un expediente electrónico, como repito, de cada operación. Como ya comentó Carlos, considerando avisos consolidados, documentos aduaneros, así como todos sus anexos en conjunto con acusos electrónicos, y deberá conservarse dentro de los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. De igual manera, nada más resalto aquí otra fecha importante a mencionar. En el 2019 existió una modificación, una actualización a los artículos 59 y 162, aclarando cuáles son todos los documentos electrónicos y digitales que deben de formar parte del expediente electrónico de comercio exterior. Quisiera también precisar, y bueno, también aprovechando para no desviarnos un poco del tema, aquí veo que en el chat hay un par de preguntas, no sé si Carlos me ayudes en contestar esto y complementar un poquito lo que acabo de comentar. Laura Jiménez pregunta, Mónica Cardoso, en caso de pedimento se requiere tener los archivos M3A y E electrónicos, ¿y qué hacemos si no los manda el agente aduanal? Que más o menos va relacionado con los artículos y obligaciones que acabo de comentar. Muy bien, Víctor, te puedo ceder la palabra porque estoy seguro que tú vas a dar mayor precisión. Gracias. Pues la verdad, Mario, Carlos, pues yo consideraría, ya se escucha bien porque creo que se escuchaba un poco lejos, creo que se escucha mejor, ¿verdad? Sí, pues mejor, sí, Vic, mejor. Yo creo que al final, ¿no? La información es del cliente, el que paga, ¿no? Entonces yo creo que es el compromiso, porque no existiría un fundamento legal como tal, pero pues el pedimento es tuyo, ¿no? Entonces el compromiso de las agencias y las nuevas tendencias tecnológicas sería compartir esta información obviamente primero con el cliente, ni siquiera sería compartir, sería entregar porque es de ellos, y dos, compartirla con todo tipo de plataformas, ¿no? En este caso lo hacemos con Jorge, con muchísimas plataformas de Anexo 24, les compartimos la información para que se pueda consumir. Creo que sería la parte correcta. Sí. Puedo yo complementar también la pregunta de Mónica. Bueno, ¿y qué pasa si no lo hagan los agentes aduanales? Creo que una respuesta muy burda, pero muy real es: si no te lo entregan, no lo tienes y tienes obligación de tenerlo. Hay que diferenciar también, y me gustaría las opiniones de Mario o de Carlos, porque ya en varias preguntas en el foro están hablando del archivo M3, que es el de validación. Por ahí preguntan del punto ERR, que es el archivo de respuesta a la validación, y preguntan por los A y E.
Solo para todo el foro, perdón, cuando estamos haciendo referencia a los archivos A y E, son los de pago electrónico. El M, pues es con la letra con la que empieza. Aquí hubo mucha ciencia, y ¿por qué el M? Pues así decidieron usar con esa letra el archivo de validación, o hay quien lo conoce como el juliano, el M, y los archivos A y E es porque empiezan con esa letra y son los archivos mediante los cuales se hacen el pago electrónico y se tiene la respuesta del pago electrónico. Entonces, pues es obligación sí tenerlo, como bien comentas, Víctor, la información es de la empresa, entonces sí hay que pedirlo. Aquí, pues hay temas, hay un tema que complica mucho esto, y sí, por parte de las empresas creo que deben de poner atención con las agencias aduanales, porque tú, Víctor, mejor lo sabes como agente aduanal, que en un archivo M de validación puede ir más de un pedimento, y puede ir más de un pedimento de más de una empresa. Entonces, pues inclusive esto impacta hasta la operación del agente aduanal para que valide pedimento por archivo de validación, lo cual complica, por supuesto, tu operación como agente aduanal, pero creo que es la forma más fehaciente en la que las empresas pueden obtener esa información, puesto que no le vas a dar un archivo de validación donde van pedimentos de otras empresas. Entonces, si le generas así y posteriormente se filtra, pues finalmente el archivo de validación que tendría la empresa ya no es el real que se generó para la validación y creación, o que nazca propiamente el pedimento. Entonces sí hay que diferenciar ahí. Yo tengo entendido, Carlos, Mario, Víctor, que la obligación es el archivo de validación, quizá con su respuesta, no el pago electrónico. El pago electrónico quedaría fuera, puesto que no es la obligación. Finalmente eso ya es el cumplimiento del pago, que inclusive en un remoto caso el pago se podría hacer en ventanilla con cheque, y por supuesto no existiría archivo AIE. Entonces, bueno, viendo rápido el foro y Mario, que abrías el panel para esto, creo que es lo que tengo yo que aportar hasta ahorita. Así es, sí, estamos en lo mismo. El único archivo que se pide es el, ¿vale? Había una pregunta que iba en relación a mi primera respuesta, porque expliqué los documentos de importación. Ahora están solicitando cuáles son los documentos de exportación que tienen que integrar el expediente. Si me lo permiten, solamente los enlisto rápido. Por supuesto, tiene que estar el pedimento de exportación. Vuelvo a insistir, la impresión simplificada, ¿sí? Acompañado con su DODA cuando el despacho de exportación se haga a través de este procedimiento. Tenemos que tener la factura comercial, el CFDI y el XML solamente en exportaciones definitivas, agregando, por supuesto, el complemento de comercio exterior, que es una obligación. Y el documento que compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, el documento que compruebe la procedencia y el origen de las mercancías, en caso de que sea expedido por el exportador, el archivo de validación otra vez, el archivo M, los acuses generados por BUSEM de la digitalización de cada IDOC, y el COBE y el acuse transmitido a BUSEM, excepto las exportaciones a uno. Entonces, definiendo, estos documentos son exactamente los mismos para cualquier tipo de exportación, solamente lo que cambia es utilizando la clave de pedimentos. Yo utilizo una clave de pedimento RT, que es muy famosa. Tengo que tener en mi expediente el COBE y el acuse de la transmisión de este mismo. Si es una operación A1, tengo la obligación de transmitir o presentar el XML con su CFDI y con su complemento de comercio exterior. Ok, muchas gracias, Carlos. Oye, Mario, aprovechando, y me están haciendo una pregunta, Claudia Cuevas, ¿y a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo es una obligación? A partir de diciembre del 2018. Acuérdense que sufrió la modificación a la ley aduanera en junio y entró en vigor en diciembre. Finalmente, a partir de esa fecha ya todos tuvimos un plazo para, pues obviamente, implementar procesos, mejorar nuestros controles internos y de alguna manera u otra hacer ese cambio del control documental, papel, por decirlo así, al control digital, que hoy en día, pues obviamente todos deberíamos de tener ese tipo de controles. Aunado a eso, quisiera contestar un par de preguntas adicionales que tiene María Lourdes y Brenda, o más bien comentarios. Si bien uno de los puntos importantes, acuérdense que el expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos. Ahí las palabras ahorita lo vamos a aclarar cuál es la diferencia, pero el expediente electrónico nos lo marca el artículo 59
de la ley aduanera, fracción quinta. En este caso es muy importante que ahí nos dice o nos desglosa cuáles son todos los documentos electrónicos y digitales, que esto es una de las cosas que me preguntaban cuál es el formato, deben de ser en los dos. Acuérdense que hay una diferencia, ahorita la vamos a aclarar, pero que deben de ser, que fueron transmitidos y deben ser resguardados de acuerdo a la operación por cada contribuyente, ¿sale? Muchas gracias, Mario. Me permiten también, bueno, pregunta, ya platiqué un poco de esto, pero preguntan que si los archivos .err no son los correctos. No es que no sea el correcto, el archivo .err es la respuesta de validación y contiene la firma electrónica de validación del pedimento. Entonces, aclarar que no sean los correctos. Y una pregunta que hace Dolores que me encanta, y aquí quizá Carlos o Mario puedan decirme lo contrario legalmente, ¿verdad? Pero nos pregunta que si es necesario contar con el XML del pedimento. Y bueno, a mí esta pregunta me encanta porque mi respuesta es no es una obligación, y explico por qué no a nuestro criterio. El XML realmente no existe más que lo descargas de BUSEM. El pedimento, como nace, y por ahí pregunta Brenda, dice que el artículo 6 indica que el expediente se debe formar como se haya obtenido o transmitido. Efectivamente, en este caso el pedimento se nació mediante un archivo de validación que son los archivos M y su respuesta es el ERR. Entonces, el XML, la única manera de tenerlo en XML es si lo descargas directamente de BUSEM. El XML no viene en la glosa Data Stage, no viene en ese formato el archivo de validación. Así que es muy importante porque también por ahí nos hemos escuchado, bueno, es que si mi fiscal me dice que si tengo las facturas en XML, ¿qué es lo que vale? Pues lo que vale es el XML del pedimento. Entonces sí separar que el XML de una factura fiscal mexicana efectivamente es el formato establecido por el gobierno, por la autoridad, pero el XML del pedimento como tal no existe. El XML es una forma en la que se descarga el pedimento de BUSEM. Así es que yo no encuentro en ningún lado una obligación donde se deba de tener el archivo XML, y además, insisto, la única forma sería descargándolo de BUSEM, y no existe ningún lugar donde la ley te obliga a que debes descargar tu pedimento de BUSEM porque nació mediante un archivo de validación. Sí, exactamente, Jorge. Aquí es importante entender que el XML, para efectos del contribuyente, es como pueda acceder a la información del pedimento a través de BUSEM, pero la transmisión del pedimento propiamente no nace del XML. Muchas gracias. Bueno, yo aquí opino, yo creo que todos opinamos lo mismo. Yo solamente, a manera de sugerencia, opinión, yo sí digo que sí debe de ser o debe de formar parte del expediente electrónico. Si bien, como bien dice Jorge, no se puede, más bien es algo que se descarga directamente de BUSEM, pues finalmente debe de ser parte del expediente que una puede proveer el agente aduanal. Dos, nos vamos a adelantar un poquito a través de un checklist, tenerlo como parte del control, porque finalmente, aunque no lo especifica a nuestro criterio, y Carlos, tu opinión también sería interesante conocerla, el XML es un expediente, un documento, electrónico. O sea, finalmente es generado a través de un sistema, mismo que vamos a explicar un poquito más adelante, y que hasta cierto punto, pues bueno, debería de ser parte o conformar parte del expediente electrónico completo. No sé tu opinión, Carlos, Jorge, Víctor. Sí, bueno, yo considero que el archivar el XML del pedimento, la autoridad de facultades de comprobación no tendría los elementos jurídicos para su solicitud. ¿Sí? Porque si bien el artículo 6 nos indica que los documentos los debemos de conservar conforme a la forma que se generaron, vuelvo a repetir, y me parece que es un poquito de lo que ya dijo Jorge, la transmisión o la elaboración del pedimento no nace de un XML, ¿sí? Las entrañas del pedimento, por supuesto que sí, pero nace más de un archivo de validación, de algún archivo, de esos tipos de archivos, para efectos de la integración del pedimento. Ahora, que si bien la autoridad tiene en sus facultades, a través de ventanilla única, nos brinda la facilidad de poder descargar la información de los pedimientos, y la mejor alternativa informática que tuvieron fue descargarlo por medio del XML, algún sistema pueda procesar esa información y puedan
determinar qué fue lo que se transmitió en el me parece que es muy diferente a la transmisión. Me parece que aquí estamos en una obtención de información, ¿sí? Entonces, yo, en mi punto de vista, jurídicamente, y nunca lo he observado en facultades de comprobación, que la autoridad solicite los impedimentos. Yo también coincido, creo que el XML, o sea, pero yo estoy de acuerdo mejor con Mario que se existe en el checklist la obligación, porque después, más que la parte legal, es para el tema del consumo, para anexo 24, para reconstrucción, control, etcétera, ¿no? Bueno, voy a aprovechar la siguiente pregunta, aprovechando que estamos de este foro, ¿no? ¿La integración documental electrónica proviene de un derecho o una obligación legal? Creo que ya hemos contestado una parte de esta pregunta. Aquí esta pregunta es interesante. Entendemos que está un artículo, el artículo 6 y está el artículo 59 de la quinta, que nos habla del tema de la documentación y del expediente. Pero me parece que para nosotros entender cuando nace una obligación legal es cuando se marca directamente en la ley, ¿sí? A mí me gustaría contestar la pregunta de esta forma. Recuerdan que del año 2012 al año 2018, noviembre del 2018, nunca la autoridad ejecutó auditorías electrónicas. Siempre seguían manejando las auditorías físicas. ¿Por qué? Porque no existía una obligación legal. Sí existía la obligación legal de transmitir a través de ventanilla única, a través de las disposiciones legales, pero propiamente no había una obligación marcada en ley. Entonces, si la autoridad hubiera ejecutado auditorías a través de expedientes digitales, era relativamente fácil darle la vuelta por una falta de presencia jurídica en la ley, ¿sale? Entonces, ¿por qué es una obligación, aparte de estos artículos? Porque tenemos el famoso artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que los particulares tengan cargas a los particulares, sería de aplicación estricta, ¿sí? Y siempre y cuando cumplamos con los elementos de una tasa, una base, etcétera, ¿no? Lo podemos consultar en el artículo del Código Fiscal. Si nosotros revisamos el artículo 6 y el artículo 59, viene una palabra que es muy interesante, que es la palabra deberá. Deberá automáticamente para el contribuyente nos genera una obligación y comparándolo, oyéndonos al artículo 5 del Código Fiscal, es de aplicación estricta. Entonces, cuando directamente la ley nos marca la obligación, no es de interpretación si puedo tener el expediente físico o digital. Cuando ya viene marcado directamente en la ley, es de aplicación estricta conforme al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Para Jorge, ¿cómo puede identificar qué tipo de documento le corresponde a cada operación? Hablamos de NOMS, que están ahorita tan de moda, ¿no? Las de etiquetado, todo eso, permisos, certificados de origen, etcétera. ¿Cómo los identifico, mi estimado George? Bien, BUSEM publica un manual de documentos digitalizados donde pues, parte de lo que hablamos, el que debes tener, publica la tecnología de cómo obtenerlas. Y en este manual publican el listado de tipo de documentos disponibles. El agente aduanal, regularmente agencia aduanal, pocas empresas lo hacen, pero regularmente agencia aduanal, cuando sube el documento digitalizado a BUSEM previo a la elaboración del pedimento, indica qué tipo de documento es el que está subiendo. Si es una regulación, si es una manifestación, si es una carta, etcétera. Entonces, es muy importante conocer estas claves y lo voy a relacionar también porque debemos de ver el tipo de regulación con la que debe de cumplir cada una de las acciones arancelarias. Entonces, va combinado entre lo que debe de ir per se y lo que debe de cumplir por regulación arancelaria. Entonces, ¿cómo debemos de saber leer el pedimento? Pues bueno, primeramente desde que yo veo la fracción arancelaria, saber con qué regulaciones
debe de cumplir. Y en este caso, si hablas de una norma, pues bueno, existe el tipo de documento, por ejemplo, regularmente vemos el 0428. El e-document se conforma, me voy para atrás, el e-document se conforma del nombre de lo siguiente: los primeros 4 dígitos significan el tipo de documento que es ese e-document. Eso es lo que regresa a BUSEM. Los siguientes 2 dígitos, es decir, el 5 y el 6, son el año en el que se subió ese e-document a ventanilla única. Y a partir del 7º dígito, realmente esa es la firma electrónica de mi documento digitalizado. Obviamente se arma toda esta cadena, pero si yo sé que la fracción arancelaria que estoy importando tiene cierta regulación que cumpla con el 36A ejemplo, entonces debe de ser un 0428. Si no es un 0428, que esto viene en el catálogo de BUSEM, insisto, esta es información pública del Manual de Documentos Digitalizados. Si no es un 0428, para la autoridad es muy fácil saber que no estás declarando correctamente, porque sabe que tu fracción arancelaria tiene alguna regulación y no estás subiendo a ventanilla única o no estás declarando en el pedimento un 0428, aunque realmente sí sea la regulación la que se haya digitalizado. Pero si se subió, no sé, un 0176, que es documento relacionado con garantía otorgada en términos del 84A, ahí a la autoridad le usa, porque si me estás declarando algo que no corresponde a la fracción arancelaria que estás moviendo dentro del pedimento. Entonces, esta es la forma como puedes identificar el tipo de documento. Insisto, hay que saber por tema de ATIGI qué regulaciones lleva, por la operación propia, y saber leer esos primeros 4 dígitos conociendo este manual para asegurarte que tu pedimento esté correctamente regulado, correctamente declarado dentro del pedimento. Muchas gracias, George. Mario, ¿cuál es la diferencia entre un documento electrónico y un documento digital? ¿Cuál consideras que es la principal diferencia? Bueno, pues este tema ya lo comentamos de alguna manera u otra. Para mí, yo creo que la forma más práctica de visualizarlo es basándonos otra vez en la reforma del 2018, en el cual se modificó específicamente el artículo 2, indicando el archivo electrónico y digital se conforma de la siguiente manera. Nos podemos ir a explicar el texto tal cual, lo voy a tratar de explicar de una manera más sencilla. También aquí, Jorge, si me equivoco en algo, me ayudas. Para nosotros, un documento electrónico es todo aquello que contiene información codificada en bits, es decir, un documento que fue creado desde un software, por ejemplo, un e-document, un COBE, un CFDI, etcétera. Un documento digital, como lo dice su nombre, es todo aquello que se digitaliza para formar parte del expediente electrónico digital, el expediente electrónico de comercio exterior, como pueden ser certificados de origen, BLs, fotos para activos fijos, etc., dependiendo de la necesidad, ¿no? Vuelvo a repetir, acuérdense que estos dos, el documento electrónico y el documento digital, es lo que conforman o es el conjunto de todos los documentos del expediente electrónico de las operaciones de comercio exterior. Ok, muchísimas gracias, Mario. Carlos, ¿por cuánto tiempo debo considerar mis expedientes? La pregunta hablando del activo fijo, pues tiene su historia, ¿no? Y también valdría la pena que lo comentes, pero bueno, de la importación de materia prima, partes, componentes, ¿cuánto tiempo consideras? Carlos, ¿tienes tu audio apagado? O si no, con mímica, podríamos... No, adelante. Listo, ok. A efectos de la conservación de los expedientes, de acuerdo al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, tenemos 5 años, ¿sí? Pero esto es para efectos, por ejemplo, de materias primas, de artículos, ¿sí? El tema de los activos fijos juega muy diferente, porque siempre, en todo momento, tenemos que acreditar la procedencia de los activos fijos que estén en nuestras instalaciones. Entonces, en una auditoría por parte de la autoridad referente a activos fijos, no nos podemos argumentar o no nos podemos fundamentar de que la autoridad no tendría acceso a podernos revisar operaciones o activos fijos que se importaron más de 5 años. ¿Por qué? Porque el activo fijo en todo momento tiene que ser comprobado con la documentación aduanera o las facturas. Ahora, aquí hay algo bien importante.
activos fijos, ¿sí? Independientemente de que una máquina extranjera se compre en México, hablando de una compraventa nacional, esta se tiene que acreditar con una factura de compra. Y la factura de compra, si es a través de una comercializadora o de una comercializadora que tiene la autorización para vender ese tipo de máquinas en México, recuerden que la factura tiene que cumplir con el tema, en este caso el CFDI, con los requisitos de la venta de primera mano. Entonces, al momento de que señalamos en la factura, la compra de la factura, la venta de la primera mano, se hace mención del pedimento de importación y con eso acreditamos una máquina que tiene 9 años en nuestra planta, con esa factura, bajo qué pedimento se importó y bajo qué aduana, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo. Y sobre el tema de la conservación del expediente, si me lo permiten, hay una pregunta de Irving, comenta de alguna forma, si lo entendí, que si podemos de alguna forma lo que teníamos físico hacerlo digital para efectos de contestarle a la autoridad algún requerimiento. A mi criterio es que no, por lo siguiente, como lo ha comentado Mario y como lo han comentado los panelistas, la obligación marcada en ley es a partir de noviembre del 2018. Antes de esta fecha, nosotros tenemos la obligación aún de conservar los expedientes de forma física y si la autoridad en facultades de comprobación quisieran ejecutarnos una auditoría por 5 años fiscales y solicitar los expedientes de forma electrónica, habría una discrepancia jurídica porque estarían aplicando una retroactividad de ley, ¿sí?, en perjuicio del contribuyente, un principio constitucional que se podría aplicar, ¿no? Entonces, hay que observar muy bien las auditorías por parte de la autoridad antes del 2018, de noviembre del 2018, de forma física, y posterior a noviembre de 2018, ya la autoridad tiene la facultad de ley de solicitarnos los expedientes electrónicos. Pues muchísimas gracias, Carlos. De nada. Y aprovechando tu participación, Carlos, ¿cuál es la infracción y sanción por la omisión de algún documento y o dato inexacto? Bueno, en esta parte tenemos el artículo 184 de la ley aduanera, que nos habla de cometer infracciones relacionadas con la obligación de transmitir, presentar información y documentación, ¿sí? La multa por omitir, transmitir información o documentación son de 3.730 a 5.590 pesos por documento omitido, ¿sí? Aquí es importante entender que si nosotros tenemos la obligación de transmitir este documento, la primera multa que podríamos acreditar o que nos podría acreditar la autoridad es la omisión de documentos. Como se mencionaba ahora, es la omisión de la transmisión propia del documento, ya sea electrónico o digital. Pero también tenemos la sanción por sí transmitir estos documentos, tanto electrónicos o digitales, pero con datos inexactos. Y esto es una multa de 1.800 pesos a 2.570 pesos por cada documento que presenten datos inexactos. Entonces, aquí es importante tener ciertas validaciones o principios de validación. Por ejemplo, si nosotros vamos a un documento por naturaleza que puede presentar datos inexactos es el pedimento, porque el pedimento es una autodeclaración fiscal por parte del contribuyente que tiene la libertad de declarar y de autofiscalizarse, si lo podemos llamar así, en el pedimento, ¿no? Y los datos inexactos del pedimento nacen de una discrepancia entre el correcto llenado del pedimento de acuerdo al anexo 22 y conforme a los criterios del anexo 19 versus a los documentos satélites que conforman el anexo que integran el expediente digital, perdón, ¿sale? Entonces, ese es el tema de datos inexactos. La omisión de algún documento, por ejemplo, si nosotros queremos exportar un RT y es complicado no presentar un COBE, por ejemplo, para efectos de la exportación, ¿sí?, pues se podría acreditar una omisión de transmisión de algún documento.
También si tenemos la obligación de transmitir en importación el documento que acredite el origen de las mercancías y no se transmite, también podríamos ser acreedores de esta omisión del documento. Muchas gracias, Carlos. Jorge, a ver, ahí te va una pregunta que te va a llover, porque sí es una pregunta que todo el tiempo las hace. En verdad, todo el mundo está vuelto loco con la parte de la firma, con la firma autógrafa, ¿no? De las manifestaciones y valores y hoja de cálculo, habiendo dos tendencias, ¿no? Una parte del SAT busca la automatización, facilitación, y otra parte sigue buscando que se firme documento. ¿Es válida la firma digitalizada, por un lado? Y por otro lado, ¿qué pasa cuando... Te lo voy a hacer porque varias personas me la han preguntado. ¿La firma digitalizada es válida? 2. ¿Qué pasa cuando ya un representante legal no trabaja en la compañía y 2 años después el otro representante legal quiere firmar las operaciones a posteriori, ¿no? Y a lo mejor ahí Carlos o Mario también pueden dar su punto de vista. Y 3, cuando son extranjeros y no tienen RFC y son representantes legales, ¿cómo podría funcionar? ¿Habría alguna opción? Parece que te bombardeamos de preguntas. Sí, te voy a decir de una en una, no echen montón. Bien, yo creo que la mejor respuesta a tu tercera pregunta la tendrán Carlos o Mario, pero en cuanto a la posibilidad de firmar la hoja de cálculo electrónica o digitalmente, la respuesta puntual y amplio es no. No es válido actualmente firmarla mediante algo digital, puesto que el instructivo así lo menciona, que debe ser una firma autógrafa. La nueva manifestación, lo que se publicó en las últimas reglas, que ahora ya forma parte del anexo 1, el formato manifestación de valor, pues indica que se va a publicar el nuevo formato y será exigible a los 30 días. Sin embargo, este formato nuevo no se ha publicado y pues sí estamos esperando que ya sea la manifestación como el tipo COBE, es decir, que se genere en captura electrónica, volviendo a lo digital o a lo electrónico, como bien comentaba Mario, van a ser con bits y bytes, van a ser en la computadora y se tendrá que transmitir a BUSEM, y BUSEM va a regresar como un e-document, el equivalente a un e-document, donde se va a tener que declarar en el pedimento si no me equivoco, un identificador FC, que es folio consulta, y donde se identifique ya que ya se transmitió la manifestación. Parte de tu siguiente pregunta es no olvidar que la manifestación es una obligación de generación, aunque ahorita no se transmita, es una obligación generarla previa al pedimento, no posterior. Entonces, ¿qué pasa cuando quieres hacerlas a posteriores? Pues bueno, tienes que hacer ahí, yo creo que, legalmente Carlos o Mario tendrán quizá mejor respuesta, pero pues firmarlas anterior. Puedes firmar hoy las de hace 2 años, porque la obligación finalmente nace previa al momento de la elaboración del pedimento. Esto, en experiencia de muchos años que existe la manifestación, realmente no se lleva a cabo porque no es un documento exigible al momento del despacho, cosa que con el nuevo formato, más allá de exigible, pues se tendrá que presentar como parte del pedimento y ya existirá electrónicamente, y entonces sí, muy seguramente se eliminará la firma autógrafa y ya será firmada electrónicamente para subirla a ventanilla única. En cuanto al tema de extranjeros, creo que Carlos o Mario podrían darnos una mejor respuesta. ¿Es posible, primero, que un representante legal extranjero no tenga RFC? Creo que es necesario, ¿verdad? No escuché. ¿Es un extranjero tiene que tener RFC para ser representante legal? ¿Es obligatorio o no? ¿Sí me escuchan bien? No, sí, bueno, no forzosamente. Ahí está la forma, hay la forma, se me fue, perdón, la palabra es un tema migratorio, ¿sí? Hay una forma en la cual un extranjero puede ser representante legal a través de una forma, perdón, no traigo el nombre ahorita a la mano, ¿no?
y por consiguiente podría ser representante legal, ¿sí? Pero muchas veces la autoridad desconoce. Y dice el FM, ¿no? El FM, exactamente. Aquí, gracias, Claudio. A nosotros nos ha tocado el tema de representantes legales con FM, ¿sí? Para efectos de acreditar su representación legal, ¿sí? Entonces, sí es posible que un extranjero pueda firmar una manifestación de valor por tener este poder. ¿Y si no tiene RFC, qué pone en la manifestación? ¿Mande? Si no tiene RFC, ¿qué pone en la manifestación? O si no pone el RFC, ¿qué pasaría? Bueno, aquí lo que nosotros sugerimos es que se haga un poder, ¿sí? Nosotros actualmente tenemos un cliente, el representante legal juega con esta figura. Para evitar este tema, tienen que poner un representante legal con RFC en México. Ok, muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué hago si la gente anal no me quiere proporcionar copia del expediente? Pues lo cambias y ya, ¿no? Pues fue un mal comentario. No, a ver, Jorge, bueno, tú dinos. Sí, en ocasiones pues sí se vuelve necesario eso, ¿no? Pero bueno, realmente si no te quiero proporcionar, sí tienes, efectivamente Claudia dice, dale cuello, o copela o cuello, hay que darle cuello. Pero bueno, realmente lo primero que haces si no te lo quiero proporcionar, pues es quizá ponerte a rezar, ¿no? Porque es una obligación de la agente aduanal o entregarte, es una obligación sin costo entregarte tu expediente electrónico como su cliente. Así es que creo que tenemos que partir de ahí. Ahora, ¿qué es lo que te entrega? Y yo creo que pues es muy importante este foro porque pues sabemos que entregan de muchas maneras el expediente, pero ¿qué es lo que realmente están entregando, no? Entonces, bueno, de lo que estamos platicando en este foro es que todos ustedes tengan claro qué es lo que deben de tener. Por ahí había una pregunta, si podemos tener una relación por tipo de operación, ¿qué debes de tener? Es una pregunta muy difícil de contestar porque tiene muchas variantes tu operación, entonces es muy difícil hacer una matriz, decir debo tener esto, y además mantenerla actualizada. Pero en caso, ahí nos movieron la presentación, en caso de que la agente aduanal no te quiera proporcionar el expediente, ¿qué es lo que podemos nosotros recomendar? Uno, creo que la base, primeramente, es asegurarte, para no llegar a este tema, es asegurarte que el agente aduanal o firme tus COBES y tus e-documents con tu RFC, con tu fiel o sello digital, que le des un sello BUSEM, que no tiene mayor riesgo, o la otra es que te pongan como RFC de consulta. Esas son las dos llaves para que esta pregunta no aplique, es decir, que no tengas ese problema de que el agente aduanal no te quiera proporcionar copia del expediente. Si tienes estos dos, cualquiera de estos dos o los dos, prácticamente te quitas este problema. Ahora, ¿qué pasa si no te lo quiere entregar? Pues bueno, primeramente tienes que validar realmente si firmaron tus COBES y tus e-documents con tu fiel o sello digital de BUSEM o con tu RFC de consulta. Si sí se firmó, existe tecnología y BUSEM está abierto, voy a platicarlo ahorita, para que tú puedas descargar esa información. Si no, pues tienes que hablar a Houston y decirle we have a problem, porque realmente es el único origen por el cual lo puedes recuperar. Ahora, un tema muy importante, y lo comentaba yo al inicio, es precisamente el archivo de validación, porque el archivo de validación pues, no viene en BUSEM, no es de BUSEM. Todos los demás documentos, también con excepción de la manifestación, pues la manifestación se supone que la haces tú, así es que no estás a expensas de que te la dé el agente aduanal. De la manifestación, regresando un poco también, el 59 fracción 3 habla de la obligación de conservarla en digital, pero es muy diferente a tenerla digitalizada. Muy bien el concepto que decía Mario, es el papel que lo pasaste a la computadora, eso es como ya puedes conservar tu manifestación
muy diferente a la puedo firmar electrónicamente. Entonces, la manifestación es un documento que tú tienes, que no dependes de que te lo dé el agente aduanal. Y la fracción 5 del 59 menciona la formación del expediente electrónico, que por ahí, digo, para no leerlo tal cual, viene el archivo de validación que ya platicamos, pero también habla de los anexos y sus acuses electrónicos. Entonces, los anexos, estamos hablando de que son los e-documents, y los acuses electrónicos son los acuses de tus e-documents, que también deben formar parte de tu expediente electrónico con base al 59 fracción 5. Así es que si tienes tú el RFC, tu RFC de consulta o tu fiel, o firma con tu fiel, y no te lo quiere entregar, tú tienes la posibilidad mediante los servicios web de BUSEM. Esto está documentado en hojas informativas de ventanilla única, con eso los podemos compartir si alguien lo pide en el chat, donde tú puedes descargar la información de tus COBES y de tus e-documents, mismos que deben ser parte de tu expediente electrónico. Aquí había un problema con el acuse, porque el acuse no se entregaba mediante servicio web. Y déjenme ver, por aquí lo tengo, el 11 de julio del 2019, hace más de un año, un servicio web nuevo para poder descargar el acuse de tu e-document, que también debe formar parte de tu expediente electrónico con base a los artículos que ya he comentado. Así es que puedes descargar también el acuse. La mala noticia es que pues solamente lo puede descargar quien lo haya generado, quien lo haya subido, en este caso agente aduanal, y si te puso como consulta lo podrás descargar también el acuse. Lo contrario, estás totalmente a expensas de que el agente aduanal te lo entregue. Hay quien lo cobra, hay quien o ya te peleaste con el agente aduanal y tienes una auditoría y no lo tienes. Entonces hace yo creo que hace como un año, todavía teníamos la posibilidad de manera pues un poco particular de solicitar a la gente del SAT que está intermediario con BUSEM tu expediente electrónico, aunque no hubiera estado firmado por tu RFC de consulta ni con tu fiel. Pero esto lo quitaron ya que abrió en el servicio web. Entonces, si es un problema, si no te lo quiere entregar, quizá la recomendación sería trata de reconstruirlo, trata de digitalizarlo, aunque si tú lo digitalizas, pues ya lo tienes dando cumplimiento al 6 de la ley, al 59, pero no vas a tener un acuse puesto que no estás descargando lo que se subió a BUSEM. La cajita la tienen ustedes. Oigan, ¿podrían silenciar sus micrófonos? Gracias. Gracias. En el mejor de los casos tienes el documento, lo digitalizas y ya lo tienes en tu expediente, pero si tienes una revisión muy estricta y te piden los acuses de esos documentos, pues estaría faltándote en tu expediente. Muchas gracias. Bueno, nada más aquí quisiera agregar algo, y viendo algunos de los comentarios de todos, en efecto Jorge comentó algo sobre tener un checklist, ¿no? Para poder de alguna manera u otra tener como una matriz y decir por cada operación cuáles documentos son los que debemos de tener. No imposible, sí complicado, porque eso pues no lo puedes generalizar, obviamente depende de tu tipo de empresa, tu giro, tu peculiaridad en cuanto a la operación de comercio exterior, pero sí se puede. Obviamente hay sistemas, vamos a platicar un poquito más adelante de las soluciones que existen. Sin embargo, sí, hoy en día es un gran reto, es un dolor de cabeza, y por los comentarios que hemos estado viendo y también aquí, Jorge, creo que la solución ya prácticamente la comentaste, pero ¿qué pasa? Bueno, primero yo sugiero, en este caso, como decía Jorge, ese checklist, pero todo parte también de ustedes como contribuyentes, de ustedes crear ciertos procedimientos para asegurarse que el expediente electrónico, pues sea parte de su cierre mensual, por decirlo así, que va hoy en día en conjunto con pegado también con la parte contable, aunque ustedes no lo crean, lo estipula también el artículo 6. Y finalmente, para todos aquellos que trabajan con terceros, con los agentes aduanales de los clientes, mensajerías y demás, pues bueno, tener desde las negociaciones, y Carlos
por favor ayúdame a complementarlo, desde las negociaciones iniciales con los clientes, pues que este tipo de situaciones no se den, ¿no? Como comentaba Jorge, agregarlos como RFC de consulta. 2, que sea parte de un procedimiento donde ustedes al término de cada cierre están recibiendo una copia literal de toda la operación, pero finalmente sí buscar la manera, ya sea a la antigüita, por decirlo así, de hacer un checklist y revisarlo, o buscar herramientas para, si no se tiene, pues reconstruirlo en la medida de lo posible, o 2, pues agarrar a la antigüita y empezar a hacer llamadas y estar buscando y rescatando todos los documentos. Acuérdense, es su obligación tenerlo, y el no tenerlo pues es causal de alguna sanción o infracción, ¿vale? En esta, Gracias, Mario. Participar en esta pregunta, ya mis compañeros hablaron de todas las alternativas, tanto informáticas y de buenas prácticas, ¿no? Como trabajar con el RFC de la empresa, bueno, ya lo explicaron. Pero me parece que algo donde adolecen mucho las empresas es en la formulación y en los procesos de contratación de los servicios con el agente aduanal, ¿sí? Primera instancia, hablando y metiéndonos un poquito con temas de compliance, las cartas se encomienda, ¿sí? El 90% de las cartas de encomienda provienen del agente aduanal hacia el cliente. No estoy diciendo que esto sea erróneo, pero yo no creo que si nosotros contratamos un servicio, al que contratamos nos imponga el contrato o nos imponga las cartas del juego, ¿sí? El compliance directamente en la contratación de prestaciones de servicios aduanales, recomendamos que se maneje una carta encomienda institucional, ¿sí? Porque de acuerdo a manejar una carta encomienda institucional, por supuesto con una validación de su agente aduanal, lo que nos va a permitir indicarle al agente aduanal cuáles son nuestras necesidades operativas de información y de documentos que nos tiene que entregar, ¿sí? Muchas veces las cartas de encomienda solamente manifiestan la responsabilidad de la agencia ante las autoridades aduaneras para el despacho y entregar una copia del pedimento, ¿no? Entonces, vamos entendiendo que la agencia aduanal muchas veces se autolimita a poder cumplir con todas estas obligaciones que tiene con su cliente. Y algo que también tenemos que recordar, que una carta encomienda no es un contrato con la agencia aduanal. Deben empezar a través de su compliance a ejecutar contratos de prestaciones de servicios, dejando por un lado muchos formalismos aduanales, porque esto viene acompañado de la carta encomienda, pero sí estructurar una relación comercial agencia o agente aduanal con el importador y el exportador, y ahí mismo, en ese mismo contrato, manifestar las necesidades propias que tiene la empresa para que la agencia aduanal vaya acomodando sus procesos internos a satisfacción de la empresa, ¿no? Así Oye, es. y las responsabilidades también, ¿no? Que es bien importante. Son cosas que, como tú bien comentas, esos contratos deben ser supervisados por especialistas como ustedes, donde asignen la responsabilidad de la agencia aduanal siendo muy objetivo, porque cuántas veces no has escuchado que la agencia aduanal de repente se desentiende del problema, dice, bueno, pues que yo no clasifiqué correctamente, no tenía toda la información, y muchas veces no es correcto. O sea, tienes acceso a mucha información, el problema es que no lo hiciste bien, o datos inexactos, etcétera, ¿no? También, como bien comentas, y me gustó mucho lo que comentaste, Carlos, es también la responsabilidad. Y perdón, ya te interrumpí. No hay ningún problema. Y abordando esta parte, jurídicamente, entonces, la contratación tenemos que tener un contrato comercial validado por la parte legal de la empresa y validado por la parte legal de la agencia aduanal. Tenemos que tener una carta encomienda, y perdón por ser repetitivo, institucional, en donde, dependiendo el tipo de régimen, el tipo de operación, manifestar puntualmente cuáles son las necesidades de la empresa. Y si bien esto va a venir a abordar un poquito más de cumplimiento y que la agencia aduanal tenga un perfil claro de la operación de su cliente para efectos de no llegar a no contar con un expediente integrado por el agente aduanal y la no entrega de este. Sí, bueno, también aquí en el foro hacen alguna
un par de comentarios al parejo, el tema de las mensajerías, que son un dolor de cabeza. Creo que lo pusieron con palabras bonitas y no como debería de ser para obtener el expediente, ¿verdad? Digo, el problema es que las mensajerías regularmente trabajan con agentes aduanales externos y ahí es donde se complica. Entonces, no hay mucha opción, porque si tú buscas directamente a la agente aduanal que hace el despacho, pues tú no eres el cliente, entonces no necesariamente te vaya a hacer mucho caso. Sí, es parte del problema que no hay mucha solución fácil para quien trabaja con empresas de mensajería. Y bueno, y aquí Laura hace una pregunta, dice que tiene duda con eso del acuse de los e-documents. O sea, ya que yo genero COBES y sí tengo los acuses y el COBE detalle, pero de los e-documents solo tengo el detalle. Solo esto es precisamente el acuse. Bueno, el acuse es un documento como tal. Así como tienes el COBE y un acuse de COBE, el e-document es tu documento digitalizado y existe un documento que se llama acuse. El problema de estos acuses es que se tienen que descargar por servicio web o uno por uno dentro de ventanilla única, y lo peor es que la ley te dice que debes de tenerlo. A mí se me hace una aberración, sinceramente, poner a las empresas a tener eso, pero finalmente así está. Así es que, Laura, ese es pues lo que puedo yo comentarte en ese sentido. Y Brenda, muchas gracias por tu comentario, te lo hiciste, gracias. Jorge, a la respuesta de paqueterías, hay que resaltar que cuando nosotros importamos un paquete o importamos una mercancía por paquetería, no es obligatorio trabajar con la agencia aduanal que le presta los servicios a la paquetería. Nosotros podemos tener la facultad de decirle a la paquetería, se despacha el agente aduanal. ¿Sí? Entonces, aquí es una práctica, es buena práctica despachar con nuestra agente aduanal cuestiones de paquetería, pero muchas veces nos comentan que es más costoso, ¿no? Es un tema de juego de costos, pero si nos queremos ir a cumplimiento, tenemos que despachar a través de nuestra agencia aduanal, de nuestro proveedor de servicios aduanales, cuestiones también de paquetería. Es muy bueno porque quizá pues no sea muy conocido esto que tú comentas, y creo que es muy valioso para que quien trabaje con eso pues empiece a explorar ese tema con las mensajerías. Exactamente. Oye, Carlos, cuando se solicita la factura comercial, documento equivalente o CFDI, ¿es posible presentar el COBE como documento equivalente? Bueno, esta pregunta tiene jiribilla, ¿no? Y tiene escalones para tropezarme, pero primero para desglosar tenemos que entender lo siguiente. A partir de la reforma del 2018, ¿sí?, se menciona la palabra documento equivalente, ¿sí? Y para efectos del artículo 2 de la ley aduanera nos definen el documento equivalente, el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero. ¿Qué quiere decir este tema? Nosotros estamos importando alguna mercancía, ¿sí?, y tenemos que presentar un COBE por la obligación. Tiene este COBE que ser realizado a través de un documento entregado por nuestro proveedor, ¿sí?, pero que este documento sea de carácter fiscal para la legislación de aquel país. ¿A qué me refiero? Si nosotros importamos mercancía de China y en China su legislación fiscal le permiten al exportador realizar una proforma en Excel, ¿sí?, que sí es permitido, nosotros podemos importar la mercancía presentando esa factura en proforma, hecha en Excel o hecha en Word, transmitiéndolo a un COBE. Eso sería mi documento equivalente. Pero, por ejemplo, hay países que que utilizan, como en México, lo que son las fiscales. En otros países no se llama CFDI, tendrán otros acrónimos, ¿no? Si nosotros llenamos el COBE partiendo de una proforma, cuando la proforma del país proveedor no es de carácter fiscal, ¿sí?, tendríamos repercusiones en cuestión del valor de la mercancía, ¿sí? Entonces, es algo que desde el 2018 nosotros hemos resaltado mucho, que cuando hagan una gestión de compra, ¿sí?, cuando hagan una gestión de compra, soliciten a su proveedor el documento equivalente
de carácter fiscal emitido por el país de procedencia, ¿sí? No, el mundo ya no se maneja solamente con proformas, ya existe esta parte, ¿no? Ahora, dice solicitar la factura comercial, documento equivalente o CFDI. ¿Por qué la autoridad me podría llegar a solicitar un CFDI? Porque recuerden que la legislación mexicana también permite poder importar mercancía extranjera cuando hay una compraventa en territorio nacional. ¿A qué me refiero? Víctor de la Vega me va a vender una máquina para hacer pizzas, ¿sí? Hacemos un acto de compraventa en territorio nacional, él me emite un CFDI, yo le pago esa máquina, pero esa máquina viene de Italia. Entonces, para efectos aduanales, yo puedo importar esa mercancía a través de la realización de un COBE, pero con el CFDI que me emitió Víctor de la Vega por la compraventa de la mercancía. Entonces, este juego de palabras es cuando me solicita hágase la factura comercial, documento equivalente, es posible, déjenme moverte la pantalla. ¿Y sí? No. Aquí a mí se me traba. Dice, ¿es posible presentar el COBE como documento equivalente? Creo que conforme a mi respuesta es no. El COBE es un hijo, si lo podemos llamar coloquialmente, del documento equivalente emitido en el extranjero que tenga presencia fiscal en las legislaciones extranjeras. Ok. Gracias, Carlos. Bueno, Mario, en caso de que una auditoría se... Oiga, ¿nos ayudan con sus micrófonos? Por favor. Gracias. En caso de una auditoría, ¿se puede presentar un pedimento simplificado o un DODA, Mario? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que aquí la opinión y algunos comentarios que he visto de todos los participantes puede ser un cuanto diferente, ¿no? Nuestro punto de vista, y si nos basamos al 100% en el artículo 2 de la Ley Aduanera y de manera particular en la definición de concepto, nos dice que el pedimento es una declaración de un documento electrónico generado o transmitido respecto al cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada y salida de mercancía del territorio nacional. Es decir, que cualquier pedimento para nosotros es una especie de declaración fiscal relativa a obligaciones tributarias en materia de comercio exterior. Por lo que, dicho de otras palabras, para nosotros sí es posible presentarlo, si es que obviamente no se tiene todo el expediente completo y solamente se cuenta con un pedimento simplificado de un DODA, el presentarlo ante una auditoría. Ahora, para nosotros también es importante recordar que el DODA, o documento de operación para despacho aduanero, pues finalmente es parte del nuevo modelo de administración tributaria de comercio exterior. Comentaba hace rato Carlos que, bueno, no sustituye necesariamente al pedimento simplificado o pedimento tradicional. Sin embargo, la intención de este documento es, pues, hacer la operación más ágil y sin tanto papeleo. Es por ello que a través del DODA existe un código QR de respuesta rápido en el cual, pues bueno, nos puede dar toda esta información, hasta incluso el formato de relación de los documentos. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas? La pregunta es, ¿en caso de una auditoría se puede presentar el pedimento simplificado o un DODA? Sí, porque recuerden que cuando nosotros despachamos con DODA, el DODA solamente va a acreditar la entrada o salida de la mercancía en territorio nacional. ¿Por qué? En uno de los foros que también tuve oportunidad de participar con los panelistas, una pregunta muy interesante. Pasa que cuando la autoridad llegue a solicitar el expediente y nosotros presentemos el pedimento simplificado sin la modulación, ese pedimento puede acreditar la legal importación, eso queda claro, y la transmisión y la autodeclaración del contribuyente tanto para importación y exportación. Pero ese pedimento no podría acreditar el ingreso a territorio nacional o salida, porque ese pedimento no se presentó para efectos de despacho. Entonces, si yo todas mis importaciones manejo con un DODA, tengo que tener el DODA y tengo que tener el pedimento simplificado sin la modulación. Vuelvo a repetir, con el DODA le acredito a la autoridad la introducción o la extracción de la mercancía en territorio nacional, y con el pedimento simplificado le acredito mi autodeclaración y el cumplimiento
de las regulaciones arancelarias y no arancelarias. Entonces, a mi punto de vista es sí lo tenemos que presentar. Ok, muchas gracias. No sé si hay más. O Jorge, ¿qué hago si no tengo copias de los pedimentos, que es muy común, verdad? Y se le puede solicitar a la autoridad o no, porque eso es sobre todo los expedientes ya antiguos, es la clásica pregunta de dónde los consigo, o hasta otra pregunta que no va, pero ¿hasta cuándo tiene la autoridad obligación de entregarnos esos expedientes? Adelante, George. Ok, gracias. Sí, bueno, actualmente ya como tal, como copias del pedimento ya no se entregan. Lo que hacen es entregarte un tipo Excel, haz de cuenta, pero certificado, que es el equivalente a tu copia del pedimento. Entonces, si no tienes copia del pedimento, en primera instancia, y dependiendo de la antigüedad de tu pedimento, si no me equivoco, te dan hasta máximo 5 años, lo que eran las copias certificadas. Y ya como tal no es una copia, sin embargo, sí es una certificación de tu pedimento, así es que sí se pueden solicitar. Pero a tu pregunta, creo que más interesante, ¿qué pasa si tu pedimento, el que quieres, es de hace 8 o 9 años? Esto es algo que me enteré recientemente, precisamente con gente del SAT que está muy metido en esto, donde me decía, bueno, lo que yo te recomiendo es que hagas una solicitud, así como solicitas tu data stage, que te llega automáticamente, pero a esta área puedes hacer una solicitud donde te certifiquen mediante la glosa, no la glosa que te llega normalmente, sino mediante un oficio, te certifican que el pedimento que tú estás pidiendo está en esa glosa data stage y es lo que te está entregando. Entonces, insisto, porque es muy importante no confundirlo. Con mi glosa data stage puedo certificar, bueno, de entrada la glosa data stage tampoco es un elemento obligatorio en tu expediente electrónico. Es recomendable, más allá de por obligación, por control. Pero si la glosa, mediante un oficio que tú lo puedes solicitar, sería el equivalente a pedir tu copia de un pedimento certificado con más antigüedad. Esto yo creo que es algo que no mucha gente lo conoce, pero bueno, pues sí existe y sí se puede manejar de esa manera. Así es que si no tienes copias de pedimentos, sí se pueden solicitar. Nosotros hemos tenido casos donde lo reconstruimos con pedimento empresarial y se sustenta con la pantalla de SOIA. La pantalla de SOIA muy burdamente lo voy a equiparar con el DODA, al comentario que hacía Carlos. Finalmente es el comprobante de que tu mercancía se emuló. Entonces, si tu pedimento existe en SOIA, pues aunque no sea el pedimento original que generó el agente aduanal, lo complementas y han sido pruebas suficientes para casos de revisiones. Entonces, son los caminos que nosotros podemos recomendar en este sentido. Yep. Oye, yo hago una pregunta. Adelante, Mario. Aprovechando, y esto va enfocado a algo que pasa muy comúnmente, como dices, pues, ¿qué pasa si no tengo copias de pedimentos? Una opción que comentabas, Jorge, es hacer una reconstrucción. Y esa reconstrucción del pedimento como tal se hace a través de medios electrónicos y se soporta con la copia o el pantallazo de SOIA, ¿cierto? Correcto. Esa sería una forma de darle, y Carlos también corrígeme, de darle una cierta certeza jurídica a que se tenga el expediente, pero no es válido, y esto también para que nos quede claro, porque hay otros sistemas en el medio que lo que hacen es que a través del data stage hacen reproducciones no oficiales de los pedimentos. O sea, eso realmente no es una copia del pedimento, es simplemente una visualización con los datos obtenidos del data, pero para que pueda hacerse válido, si es que no tengo copia, sería prácticamente como lo comentaste tú, Jorge, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Oye, George, otra pregunta. Si tengo mi DODA, ¿estoy obligado a tener mis demás expedientes? Sí, por supuesto. ¿O cómo funciona? Sí, por supuesto. Digo, vamos a empezar con que el DODA pues tiene poco tiempo que empezó, además empezó paulatinamente por aduanas. Sin embargo, sí, el DODA, creo que pues ya Carlos explicó muy ampliamente la legalidad o el uso que se puede tener con el DODA. Sin embargo, el DODA no exime a toda la obligación de todos los artículos que hemos venido hablando
para que debas tener todos tus expedientes completos con base a todo lo que hemos platicado. Pero creo que ya hablamos mucho de esto, no sé si Carlos o Mario crean que puedan abundar algo en esto. Mi respuesta es sí, debes de tener tus expedientes, debes tenerlos completos conforme a todo lo que te marca las leyes. Sí, ahora aquí hay algo muy interesante que viene en la pregunta, dice, si tengo mi pedimento DODA. El DODA no es un pedimento. Sí, en facultades de comprobación no vayan a presentar el DODA como parte del pedimento, porque la información del DODA no abarca toda la autodeclaración y el cumplimiento que viene del pedimento simplificado, pues solamente para hacer esa precisión. Como comentario al margen, las preguntas las tomamos hicimos ahí un sondeo con los clientes y bueno, fueron las preguntas que estamos presentando ahorita, ¿no? Pero sí, efectivamente coincido. El pedimento no es un DODA, como bien se comenta, ¿no? Por otro lado, George, los certificados de origen que la gente no digitaliza como e-document, por no estar obligado, NAFTA, USMCA, ¿son necesarios digitalizarlos? Bien, creo que la pregunta responde da parte de la respuesta. No se digitaliza porque no está obligado, gente, no es un documento obligado para el despacho aduanero, para presentarlo. Sin embargo, la recomendación es sí digitalizarlo por control, porque si tú tienes una revisión o tienes que validar en todos los pedimentos, hemos tenido casos donde en una revisión pues te piden los certificados de origen, en un caso muy simple de 2,000 pedimentos, y un certificado abarca en el número de pedimentos que no se digitalizó y no formó parte del expediente. Realmente el control se vuelve un dolor de cabeza y algo muy complicado para demostrar. Entonces, más allá de la opción, no es necesario como tal un tema legal. En un tema de control, creo que cualquier empresa debería decir sí es necesario para tener. Creo que se cortó, ¿verdad? Sí, un poquito. Jorge, si puedes repetir la última parte, se cortó un poquito. A ver, ¿hasta dónde? ¿Me escuchan bien? ¿Ya? Sí, bueno, que la misma pregunta responde al no ser, como se menciona, no está obligado, entonces no es obligación. La respuesta es por control. La recomendación es sí tenerlo, no es obligación. Yo diría, si fuera yo el importador, sí es necesario tenerlos digitalizados por pedimento para poder tener el control de tu operación por cada operación. Si te auditan 1,000 pedimentos y para 200 de ellos manejaste un solo certificado, pues sí se vuelve un poco complicado entonces presentar o comprobar el beneficio del certificado en cada uno de los pedimentos. Sí, aquí Jorge, el tema, comparto el mismo comentario, que el tema de la digitalización nos va a dar mayor control, pero también considero que la digitalización del certificado de origen nos va a dar mayor capacidad jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un principio legal donde la autoridad no te puede solicitar lo que ya fue proporcionado, ¿sí? En el tratado, tanto en el NAFTA como en el UMSCA, bueno, la parte romántica es que no nos pueden solicitar lo ya presentado, ¿no? Tanto en el NAFTA como en el UMSCA nos dice que el certificado de origen se deberá de presentar cuando la autoridad aduanera lo requiera, ¿sí? Al momento de que nosotros estamos digitalizando a través de un documento, estamos haciendo nosotros la presentación, por lo cual en cualquier requerimiento por parte de la autoridad, pues tendría primero el deber ser es verificar que está digitalizado en el pedimento para que ellos puedan hacer sus revisiones en cuestión de auditoría, ¿no? Entonces, un principio legal es que si en facultades de comprobación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, me llegaran a pedir todos los certificados de origen, pues yo ya tengo digitalizado, por consiguiente ya tengo ese control que manejaba Jorge, pero por consiguiente le puedo decir a la autoridad, ya los tienes, ¿sí? Entonces, ahí también jurídicamente podríamos tener una arma para una defensión propia de facultades de comprobación. Sí, y quizá en ese sentido, más allá de digitalizarlo, compartiendo lo que comentas, Carlos, es declararlo. O sea, no solamente digitalizarlo, sino sí digitalizarlo previo al pedimento y declararlo dentro del pedimento. Exactamente, claro.
Sí, yo también. Y Document con sus respectivos identificadores. Correcto, yo coincido totalmente. Yo creo que es la mejor práctica, es una recomendación plena, muy, muy correcta, ¿no? Lo mejor que se puede hacer. Pues después hay muchas interrogantes, ¿no? Sobre qué hacer, por ejemplo, para nosotros que somos especialistas en cambios de régimen, ¿qué hago cuando dejó en junio de tener vigor el NAFTA y entró el USMCA? Nosotros tenemos los criterios de que mientras siga vigente el certificado lo apliquemos. Entonces también quisiera hacer ese comentario como recomendación, pero coincido totalmente. Mario, ¿quisieras comentar algo? Bueno, nada más agrego lo mismo, o sea, yo la verdad es que yo creo que este tipo de conferencias son muy buenas porque lo que hace es recordarles a todos los usuarios, a todos los contribuyentes, por las obligaciones que existen, que finalmente todas las tenemos aquí, de repente se nos olvidan por el día a día, por el ajetreo del trabajo, por los pendientes, por lo que sea, pero finalmente yo lo resumo siempre a los procesos, o sea, esto que comentan, como bien comenta Carlos, de que sea una prevención, el tener que transmitirlo antes de la importación, digitalizarlo, pues es parte de ese checklist, o sea, ese checklist en la parte de tráfico, logística, donde están haciendo todo su proceso para que le den toda la información a la agente aduanal y que obviamente después no existan faltantes o documentación que no fue transmitida de manera adecuada, ¿vale? Entonces, el checklist desde que se hace la operación, el checklist desde que se recibe la información y obviamente a través de medios electrónicos o automatización de procesos, pues tratar de simplificarlo. Finalmente es un ir y venir de información y es muy curioso cómo la verdad se pierde la cadenita del contribuyente o de la empresa a la agente aduanal, y a la agente aduanal cuando nos regresa la información ya ahí se perdió como que el hilo. Entonces, otra vez es un tema de conciencia para todos, de todos los que nos dedicamos a esto, y crear nuestros procedimientos en conjunto con la parte de tráfico, logística, compliance de comercio exterior y hoy en día, pues bueno, hasta sistemas y contabilidad, ¿no? Correcto. Coincido, Mario. Oye, Mario, ¿qué pasa si solo tengo el expediente físico de mis operaciones de comercio? ¿Qué se debe de hacer con el expediente físico? ¿Qué opinas? Recitando un poquito lo que decía Jorge, pues bueno, llamarle a Houston y decirles we have a problem. Digo, hoy en día ya a estas fechas, y como lo hemos platicado desde un inicio, pues ya tuvimos bastante tiempo para hacer ese cambio. De entrada, si solamente tengo mi expediente físico, pues lo único que les diría es tomar acciones correctivas internamente y preventivas para afrontar cualquier auditoría o requerimiento por parte de la autoridad. O sea, de llegar a trabajar en un proyecto de reconstrucción de documentos. Dos, pues cuestionar por qué hoy en día solamente tengo mis expedientes físicos y no tengo todos mis comprobantes del expediente, o más bien todo el expediente electrónico de mis operaciones. Ahora, si bien las auditorías hoy en día son electrónicas, finalmente sí es recomendable, como bien comentó Carlos, guardar los expedientes físicos y almacenarlos durante 5 años, de acuerdo al artículo 30 del Código Fiscal. Y en el caso de empresas que tengan maquinarias y demás, pues bueno, mantenerlos durante el tiempo que se tenga la maquinaria, ¿no? En el caso de las empresas CIMEX, pues igual la misma idea con el tema de la vigencia de su programa. Aquí hay algo bien interesante. Un criterio que usamos nosotros es para efectos de la conservación de los expedientes, les dije que eran 5 años, pero quiero comentarles algo. Nosotros sugerimos que cuando son expedientes para efectos de IMEX, ¿sí? Son los 5 años más la temporalidad de la importación temporal. Porque recuerden que en el tema del IMEX juega el tema de la importación versus anexo 24 versus su comprobación en el documento de exportación. Entonces, si la autoridad nos llega a requerir 5 años fiscales, la autoridad sí podría solicitar los expedientes que originan ese retorno. Entonces, siempre traten de conservar los 5 años más la temporalidad de su programa IMEX en documentos como una buena práctica de conservación de expedientes. Gracias, Carlos. Bueno, aprovechado, Carlos, ¿cuáles son las mejores prácticas para atender requerimientos referentes al expediente de comercio exterior, llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete o a través del buzón tributario? Sí, bueno, en la primera instancia, recuerden que tenemos de revisiones por parte de la autoridad. Me parece que esta pregunta ya fue contestada con todos los comentarios de mis compañeros, pero algo bien importante, a nosotros nos toca observar en las empresas
que el expediente de comercio exterior viene integrado también con un expediente logístico, donde hay correos electrónicos, donde hay notificaciones de arribo, toda esta parte logística. Una buena práctica, una de las primeras prácticas que recomendaría, es que toda visita domiciliaria, revisión de gabinete o requerimiento a través de buzón tributario sea contestado únicamente con los documentos que expresamos en este panel. Toda información extra o documentación extra que le proporcionamos a la autoridad, le podríamos dar elementos, ¿sí?, para buscar algo que a lo mejor no están buscando. Digo, buscar en el entendido que ahorita la autoridad ya saben a lo que vienen en el aspecto de la determinación, ya no es como las auditorías de antes, ya a través de PITA y a través de BUSEM y a través de estos cruces de información, ya saben de qué adolecemos como importadores y exportadores. Pero una buena práctica es quitar toda esa documentación operativa que se genera en los procesos de importación y de exportación. Por consiguiente, es importante también que toda visita domiciliaria de revisión de gabinete o requerimiento a través de buzón tributario, siempre hay un oficio de requerimiento. Yo sugiero que ese oficio de requerimiento se pueda compartir con el agente aduanal y con su asesor externo para identificar cuáles son los requerimientos propios de la autoridad. También es muy conocido que muchas veces nos piden cierta información y entregamos todo el expediente de comercio exterior, y eso es una mala práctica, ¿no? Recuerden que las auditorías no propiamente van a revisar todo el expediente. Una auditoría puede ir a revisar ciertos puntos de la operación y nosotros tenemos que contestar con la documentación para acreditar o desvirtuar esos puntos señalados en estas actas. También otra práctica, ojalá que no esté nadie del SAT, es pues, nunca tiene que estar el representante legal en la primera visita, ¿sí? Es algo muy conocido y tampoco no estoy dando un mal comentario. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de análisis de esta acta, ¿no? Cuando tenemos al SAT, y el mismo SAT lo sabe, es siempre manifestar la no presencia del representante legal para recibir el oficio y que se pueda analizar de forma integral este requerimiento. Estos serían algunos puntos de recomendación para... Y también estaban haciéndome un comentario, Claudia Cuevas, me comentaba que en caso de juicio hay que mantener la documentación durante todo el proceso. Es una recomendación muy importante, ¿no? No, si lo tenemos y aunque el proceso dure más de lo que teníamos que tenerlo de acuerdo al código, mantener ahí la documentación será la recomendación más importante. Exactamente. ¿No? Muy bien. Mario, ¿qué hacer para asegurar que el expediente electrónico esté completo? ¿Qué sugerirías tú que eres especialista en ese tema? ¿Tú qué sugerirías ahí? Bueno, pues de entrada, como siempre lo hemos repetido últimamente, crear procedimientos de colaboración y automatización de manera interna y de manera externa para tener un control adecuado. Aquí es importante mencionar que yo me baso aquí en el artículo 162, donde hay una serie de obligaciones sobre el agente aduanal, en el cual pues obviamente están obligados a proporcionarnos una copia de lo que corresponde a la operación de comercio exterior. Yo en lo personal, digo aquí por experiencia, como lo hemos comentado, pues existen softwares, existen herramientas, que ahorita vamos a comentarlo también, pero debe tenerse esa cultura desde la parte del inicio de la operación hasta el término, ¿no? Desde que se inicia la operación hasta que se cierra, y asimismo crear una serie de checklists para asegurarnos de que la información esté completa. Quisiera aprovechar como que este pequeño espacio para contestar algunas también preguntas que habían hecho. Una de ellas iba enfocada a ¿qué pasa con los pedimentos desistidos? Si bien aparecen en el data stage, tengo que tener evidencia del desistimiento, ejemplo, pantallazo de soya. Bueno, es parte del control, o sea, finalmente es una operación que fue realizada a través de su RFC. Finalmente, si fue desistida o ya no está vigente, pues sí se debe de resguardar el expediente electrónico completo, ¿no? Aunado a eso, también preguntan si los documentos de transporte como BLs, cartas porte son necesarios para tener el archivo físico y digital. Pues bueno, misma idea, el archivo físico como tal
Y como lo hemos comentado ahorita, pues finalmente sí es una obligación tenerlo dentro de lo establecido. Misma idea con el checklist. Lo que ustedes tienen finalmente dentro de su expediente electrónico físico debería de ser hasta cierto punto, a excepción de todos los documentos electrónicos, que se puedan tener en el expediente electrónico completo. ¿Sale? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues insisto, procedimientos, checklist o, como hemos comentado, contar con herramientas que nos ayuden a automatizar todo este tipo de procesos. Sí, luego esto nos deriva también ciertos procedimientos o malas prácticas. Por ejemplo, todo desistimiento tiene que venir la operación original con el desistimiento para acreditarnos en facultades de comprobación. Todo pedimento original tiene que venir en el mismo expediente con su rectificación para acreditar esa rectificación. No se tienen que manejar los expedientes independientes, uno el original y en otra carpeta o en otro archivo electrónico la rectificación. También otro error que se comete mucho en las empresas IMEX es que archivan su pedimento IN y su pedimento RT. Aquí hay que entender que son dos operaciones de naturaleza diferente, ¿sí? Y el único vinculante entre esas dos operaciones se llama anexo 24. Entonces, por favor, no archivar tanto la importación y la exportación en un mismo documento, que si bien pueden ser comentarios un poquito burdos, créanme que en facultades de comprobación y en la armonía de integrar el expediente para ser más eficaces en la contestación, son errores que se cometen y que podrían traer complejidades para la acción de contestar, ¿no? Y que también lo vemos, perdón, y que también lo vemos en virtuales, ¿no? Cuando tienen virtuales y guardan todo, o sea, copias que ni siquiera corresponden a ustedes. O sea, realmente guarden solamente lo que está operado por la empresa, ¿no? Claro. Aquí hay una pregunta de Regina. Dice, ¿es obligación presentar carta de instrucciones a la agente aduanal o se puede darte las indicaciones por correo y dejarlo como soporte? Digo, yo la carta de instrucción me parece que para las agencias aduanales es algo fundamental. ¿Por qué? Porque es una instrucción directa de su cliente al accionar de la agente aduanal. Pero las cartas de instrucciones, las cartas encomienda, no juegan con el expediente electrónico. Esto tiene que ni son obligaciones, ¿no? Es una excelente práctica. Yo creo que la instrucción bien clara, bien dirigida, no necesariamente por operación, porque a veces lo podrías volver complicadísimo, pero sí en un manual de operación general, que ahí los pueden ayudar perfectamente Mario o Carlos para hacerlo. Yo creo que sí sería en la parte que platicaba hace rato, el tema de contratos legales y todo eso es una maravilla, ¿no? Habrá que platicar con Jorge a ver si se le ocurre alguna idea para poder proponer las instrucciones aduaneras en tu sistema. Sería también una excelente idea, ¿no? Oye, de hecho, complementando, bueno, sí, de hecho, sí lo tiene ya Vic, ya está en el sistema eso. Okay. Y bueno, en la pregunta de cómo asegurar que el expediente esté completo, pues yo insisto en asegurarse que sus documentos, así, si entregan fiel o sello digital a la agente aduanal, que se utilice, que les ponga el RFC, porque es la manera en la que también van a tener ustedes independencia para poder hacerse de su expediente y asegurarse que esté completo. Nos han preguntado muchas veces, bueno, ¿y qué me pone la agente aduanal? Nosotros, contraponiendo un poco, y no en el sentido que lo comentas, Carlos, de no enseñar más allá de lo que te piden, pero sí recomendamos pues, que a más documentos te pongan en el pedimento, pues tu expediente está más completo más fácilmente, porque tú tienes la facilidad, USEM te presta los servicios web y de tecnología, pues bueno, puedes recuperar esa información de manera independiente y no depender de la pregunta que pasó hace unos minutos de qué pasa si no me lo quiere entregar el agente aduanal, lo cual te va a conllevar a que no vas a tener tu expediente completo. Sí, eso. Oye, Mario, ¿y cuál es la mejor manera de resguardar, digo, entre Mario y Jorge, cuál es la mejor manera de resguardar el expediente electrónico? ¿Existen softwares? ¿Qué herramientas hay para la revisión del cumplimiento de dicho expediente? Mario, ¿traes el audio apagado? Perdón. Nosotros como asesores, digo, afortunadamente hemos tenido la fortuna de trabajar con diferentes sistemas que se dedican a esto. En lo personal, bueno, IMAR, Impedimento Empresarial en particular, tiene una gama de herramientas y posibilidades para que, pues como lo he dicho, ¿no? Se automatice toda la carga o la revisión, incluso
tiene hasta herramientas de auditorías internas, que ahorita voy a platicar un poquito más Jorge, para detectar y prevenir cualquier error. Obviamente esto siempre lo comentamos, debe estar disponible en servidores, en fácil acceso, tanto para los usuarios como para la autoridad en caso de cualquier requerimiento, discúlpenme. Requerimiento, sí. Y pues bueno, también va a depender mucho de la necesidad, incluso el giro de la empresa, de qué sistema sea el más adecuado para ellos, ¿no? Aquí un pequeño paréntesis igual para aclarar algunas dudas que comentan. Dice Cintia, estaría bien a partir de los archivos de diciembre de 2018 en adelante se tengan físico y digital y después regresar a ordenar los años atrás. La respuesta es sí. Simplemente tener esa visión, esa mentalidad significa que ya estás tomando en cuenta muchas de las recomendaciones que estamos haciendo y en efecto, o sea, lo más reciente es lo que debes de tener de manera casi impecable, por eso ya se tienen todos los medios electrónicos y hacia atrás poco a poco ir corrigiendo, ¿no? De manera particular y en orden, si quieres verlo de importancia, me iría a activo fijo y después a los demás documentos si es que eres una empresa con programa IMEX, ¿sale? Otra cosa también aquí aprovechando y para aclarar, dice para Roberto, para expedientes o temas de auditoría, nuestra asesora de comercio nos recomendó tener las constancias de transferencia, supongo que eres una Tier 1, de pago a proveedores e incluso las órdenes de compra. ¿Esto es requerido para una auditoría? Bueno, yo creo que finalmente no es parte necesariamente órdenes de compra tenerlos dentro de tu expediente electrónico, dependiendo de cuál sea el requerimiento o en qué tipo de auditoría estés, va a determinar qué documentos entregar, pero nos basamos mucho en lo que dijo Carlos, o sea, solamente entrega lo que te están pidiendo. Si no te están pidiendo nada más, pues no tiene ninguna necesidad, puedes darte un tiro en el pie solo. Sí, aquí la pregunta de Roberto es interesante. Creo que tu asesora, Roberto, te está llevando a acostumbrarte a la obligación del artículo 81 del reglamento. Recuerden que el artículo 81 del reglamento te habla de documentos anexos a la manifestación de valor. Entonces, yo considero que tu asesora está haciendo una buena práctica contigo en el aspecto de que empieces a integrar las constancias de transferencia, los pagos a proveedores, el certificado de origen, el pago a la naviera, toda esta parte que son obligaciones propias del 81. Pero sí, Roberto, es algo importante aclararte que nosotros no mencionamos estos expedientes porque el artículo 81 aún no entran en vigor. Entonces, para efectos de irte acostumbrando a tener estos documentos, me parece muy buena práctica de tu asesora, ¿no? Pero no te vayas a confundir en que en facultades de comprobación entregues estos documentos, porque sí estarías entregando documentos de más que aún no son obligatorios para efectos Y le cuelga, ¿no? Todos creemos que le va a colgar el 81 del reglamento. Exactamente. Muy bien. Pues, George, te cedemos la palabra. Gracias. Bueno, no puedo quedarme con responderle a Ana Gabriela, que dice que cuál es su top 3 de sistemas de expediente electrónico, además de pedimento empresarial. Yo le recomendaría también el DIMAR Sistemas. Hay otro que se llama IMAR Sistemas, yo también recomiendo eso. Bueno, creo que respuesta que no me corresponde, pero gracias Ana Gabriela por el comercial como sea. Pues bueno, por parte de IMAR Sistemas, agradecerles, como muchos de ustedes nos conocen, somos proveedores de software de pedimento empresarial, estamos a sus órdenes, especialistas mucho en tema de expediente electrónico y de auditorías electrónicas, y en este sentido cruzándolo también con dos plataformas que no queremos dejar de mencionar, que es vado.mx, que está en pantalla, es la base de datos digital online, donde pueden consultar todas las leyes en línea y sin costo, plataforma desarrollada por nuestro socio comercial Víctor Vega con Metacae, y también la página de tarifa arancelaria tigie.com.mx, portal desarrollado por IMAR Sistemas, donde está toda la tarifa, con todas las regulaciones, restricciones, preferencias que realmente en conjunto apoyan mucho a muchos temas, y entre ellos esto del expediente, pues para saber qué es lo que debo de tener, qué obligaciones, pues viene fundamentado tanto legalmente como por temas de tarifa. Así es que, bueno, aquí también mencionan que Vado, excelente plataforma, gracias Claudia.
Y por parte de Imar Sistemas, pues me despido, les agradezco Les, mucho su... le cedemos la palabra de cierre a Alex, mi socio Bortolotti, a veces que estuvo ocupado en la operación, pues alguien tiene que trabajar, ¿no? O sea, que estuvo en el curso, Alex estuvo trabajando. Alex, adelante, por favor. Creo que sí. Muy buenos días a todos. Agradecemos a todos los participantes por este tiempo invertido en este curso, el cual tiene el mantenernos informados en estos temas de interés común, Science en el comercio exterior. De igual manera, pues agradecemos a nuestros panelistas Jorge Icaza de Imar Sistemas y Pedimento Empresarial, ¿no? Carlos Nova, Pepe Arad, Mario Méndez, parte de Valsatori. Como siempre, es un placer compartir conocimientos, opiniones, información con personas profesionales y exitosas. Por parte de Metacae, los invitamos a que sigan pendientes de nuestros próximos cursos y agradecemos su presencia y participación. Muchas gracias a todos. Un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos.